Pizzas Angelotti le ofrece pizzas clásicas, especiales y alitas en sus distintos sabores. Visítanos en Maximino Ávila Camacho número 112 frente al Parque de Tepeaca, Puebla. O comunícate con nosotros a los teléfonos 275-2346 o al 275-1619. Recuerda, Pizzas Angelotti te invita. Florería de Katy te ofrece una amplia variedad de diseños y composiciones florales, mezclando la tradición y el arte. Estamos ubicados en calle 3 Oriente número 114, local A, esquina con Boulevard Cuauhtémoc Sur, Tepeaca, Puebla. Realiza tus pedidos al 2231 13 64 34. Te esperamos. Escuchas radiotepeaca.com. Microláser. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saluda su amigo y servidor Samuel Medrano. Estamos aquí en Arte para Todos y hoy vamos a hablar de un tema que se me hace un poco fascinante y muy interesante, que todos conocemos y que quiero indagar un poco más, que en este caso pues es la artesanía mexicana, y específicamente hablando de la artesanía mexicana quiero hablar de lo que es la técnica de la cartonería. Pues la cartonería, yo creo que todos en algún momento, sobre todo cuando hay ferias o exposiciones culturales, encontramos pues alguna de estas expresiones de la cartonería, ya que existen demasiadas figuras, como lo pueden ser los panzones, los diablitos, los caballitos, catrinas, y figuras también ya en gran formato como lo son mojigangas y las famosas lolitas, que ya se hacen a gran escala en la actualidad también. Y pues yo creo que todos en algún momento pues hemos visto alguna de estas artesanías muy bonitas, que son hechas a partir de algo que se me hace muy interesante, que es reciclar residuos, específicamente cartones y papeles, para crear pues una artesanía, una escultura, y pues se me hace bastante interesante. Así que les comentaré un poco de la técnica, cómo surge, su historia y algunos de los exponentes que pues han llevado a México a la faceta internacional, destacando con esta técnica inventada en México orgullosamente, y que bueno, pues estaremos hablando de esto. Comenzaré hablando sobre la técnica, ya que existen bastantes técnicas para emplear pues la cartonería. La clásica, cuando inició la cartonería, pues era usar periódico, hojas o algunas hojas que quisiera reciclar, en este caso el artesano que iba a emplear la artesanía o figura que iba a realizar, y se usaba engrudo para irlo pegando capa por capa, así más o menos como se hacen las piñatas, y que muchos pues alguna vez en la vida hemos realizado alguna piñata. Esa era la forma clásica, y pues la historia comienza en que gracias a pues la religión, las iglesias y las festividades que pues la iglesia normalmente realiza, específicamente hablando de la quema de Judas, pues antes se utilizaba para la quema de Judas, pues se hacía con paja, con tela, pues una figura que representaba a Judas y se quemaba. Entonces, tiempo después, cuando la gente ya estaba acostumbrada a esto de la quema de Judas, y de repente llega un incidente en la Ciudad de México cuando pues un Judas se quema y cerca había cosas que se incendiaron rápidamente, pues explota y se genera una explosión pues muy intensa, que hasta alarmó, y a lo mejor algunas personas ya grandes puedan recordar que pues alarmó a la ciudadanía. Y pues entonces llega una familia muy importante para México, que es la familia Linares, la cual pues toda su vida, toda esa dinastía ha vivido de esta actividad, que es realizar figuras artesanales mediante cartonería. Entonces don Francisco Linares empieza a crear Judas, pero ya de cartonería, donde pues ya era un poco más controlada pues la reacción al fuego, y era más fácil, más barato e inclusive más bonito que utilizar paja y tela, que era mucho más difícil controlar las flamas que emitían esas figuras. Y ahí empieza pues hasta donde yo podría decir el auge de la cartonería, ya que después
Pues don Francisco a lo largo del tiempo perfecciona la técnica, empieza a usar ya, por ejemplo, alambres para la estructura pues de las figuras, de los muñecos, empieza a experimentar y desarrollar técnicas un poco más complejas, siempre utilizando pues cartones, hojas y demás. Y es cuando llega la primera fábrica de papel y celulosa a México, cuando se crea pues la pasta de papel, algo parecido o más bien algo muy igual al papel maché, nada más que en sus inicios pues empezó a fabricar lo que era pues una pasta de papel usando todos los residuos y basura que se emitían de papeles, de folletos, de periódicos, pues de todos los desechos que se usaban en publicidad también. En esa fábrica pues se reutilizaban y se creaba celulosa, y es ahí cuando don Francisco pues empieza ya a usar una pasta que daba un acabado más bonito aprovechando la celulosa del papel, donde pues ya la cartonería era muy bonita, era más lisa, se podía lijar, tenía un aspecto mucho más bonito. Y después llega un personaje muy importante que pues es hijo de don Francisco, bueno, que va a continuar esta dinastía y que la lleva a un punto donde pues todos conocemos, por lo menos alguna vez hemos escuchado hablar de Pedro Linares, quien es pues a quien la mayoría se le da el título del creador de los alebrijes. Él en lo que narra dice que pues cuando estaba en el hospital sedado, porque tuvo un tiempo donde se puso mal y estuvo en el hospital, y mientras estaba sedado y todo mal, dice que soñó a estas criaturas, les vio los colores tan fuertes. Es ahí cuando llega a su mente lo que pues hoy conocemos como alebrijes, esos monstruos que surgen de la imaginación de una persona y que pues son ya parte importante de la identidad del folclore mexicano y de las artes populares de México, donde Pedro Linares pues crea los alebrijes y empieza a exponerlos en diferentes partes. A la gente le agradan, le empieza a gustar mucho a la gente. Después de unos 5 años más o menos los podías encontrar ya en casi todos los puntos populares de la Ciudad de México, hasta llegar al punto en el que en una ocasión, en una exhibición, pues un galerista llega, ve uno de los alebrijes de Pedro Linares, le gusta, se lo enseña a Diego Rivera, y pues Diego Rivera le fascina el trabajo, le gusta, compra unos trabajos y también le gustaron mucho a Frida Kahlo, y entonces surge una de las cosas que a veces no se sabe, pero que llevan al punto donde este arte se vuelve internacional, ya que Frida y Diego Rivera les gusta tanto este trabajo de Pedro Linares que por favores que le debían a Diego Rivera y otras cuestiones políticas, ya que Diego era muy reconocido ya en ese tiempo y sobre todo contaba con pues apoyo de diferentes personajes, pues digamos que paga algunos favores y ayuda a que Pedro Linares para el Mundial del 68 en México pues hagan que Pedro Linares cree unas figuras gigantes a gran escala de cartonería para pues exponerlos, ¿no? Exponerlos y que la gente los viera, pues de los atletas y todas esas cuestiones deportivas, pero al final de cuentas pues los hizo para que todo el mundo los viera, y surgió un efecto pues que esperaban, todas las personas los veían, se asombraban, era la primera vez que se hacía una cartonería a gran escala, de 6, 10 y 12 metros, en los que tenían movimiento articulado. Entonces la gente pues en ese momento se sorprendió bastante, le gustó mucho, pues a todos los países que venían invitados, a todas las delegaciones de otros países, pues les encantó, ¿no? O sea, era un boom ver pues en grande esa artesanía que es la cartonería, y que ahí se detona pues una exportación cultural de esta técnica pues ya a diferentes países. Pedro Linares pues adquiere mucha fama, y no solo fama, adquiere mucho prestigio
por el trabajo y empieza a llegarle muchas ofertas de diferentes países para que pues los alebrijes y su obra diversa en diferentes técnicas, sobre todo la cartonería, pues viajaran a diferentes partes y se diera a conocer. Las obras que Diego Rivera pues le encargó, pues se pueden decir que pues fueron prácticamente para regalárselas a Frida Kahlo, y que de ahí también surge pues ese amor que Frida Kahlo en algunos textos por ahí se puede encontrar, que pues ella ama los alebrijes, y que algunos podrán pues recordar que pues la ligan mucho a los alebrijes, inclusive por eso en la película de Coco pues su changuito de Frida Kahlo lo decide en transformar en un alebrije, porque pues le gustaban bastante los alebrijes a Frida Kahlo. Otro personaje que quiero incluir en esta plática es el artista Sotero Lemus, un artista que es originario de Guanajuato, de Celaya, Guanajuato para ser específico, el cual pues es, yo creo que igual un personaje que llevó pues la cartonería pues a su máximo esplendor. Es un artista especializado en esculturas en cartonería de gran formato. En la actualidad produce mucha cartonería en gran formato. Desde 2005 él es un artista mucho más actual, más contemporáneo. Es un artista que siempre le encargan cosas en gran formato, 12 metros, 15 metros, hasta 20 metros. Entonces pues su obra se puede ver mucho siempre en festivales grandes, sobre todo por ejemplo ahorita que se está realizando ya desde hace un par de años el Festival de Día de Muertos en la Ciudad de México. Ahí podemos igual ver obras expuestas de este personaje, Sotero Lemus, en gran formato. Son obras muy bonitas y que él ha desarrollado mediante pues ingeniería y diseño también, con ya partes de acero y algunos circuitos, pues esculturas gigantes con movimiento muy interesante. Se pueden encontrar en diferentes partes de México, sobre todo en la época de Día de Muertos, pues sus piezas tienen movimiento articulado, la cabeza, dedos, unas obras muy muy bonitas. Y que bueno, pues de este artista, es un artista que era de Celaya, cuando Pedro Linares dejó pues toda una escuela en el Estado de México, pues él viaja al Estado de México para exponer su obra. En México hay lugares muy interesantes y galerías donde pues se dedican a exponer arte popular mexicano, y pues él, en búsqueda de pues foguearse más y darse a conocer pues más a pues todo el país y de manera internacional, pues viaja al Estado de México, radica en el Estado de México desde hace unos 10 años más o menos, y donde le fue bastante bien exponiendo figuras un poco más modernas, un poco más interesantes, sobre todo las de gran formato, que fueron bien recibidas, y sobre todo los gobiernos de diferentes partes de México y del mundo pues les gustaron para que sean adquiridas en plazas públicas. Así que prácticamente cuando alguien vaya a alguna parte de México y vea una escultura en un formato muy muy grande, articulado, lo más probable es que sea de Sotero Lemus. Es un artista que siempre hace cosas impresionantes en un formato muy muy grande, así que prácticamente lo que veamos en México en un formato grande pues va a ser de Sotero Lemus. En un momento vamos a ir a una pequeña pausa, regresaremos y les seguiré platicando un poco de la historia de la cartonería, ya que es pues un arte que algunos autores lo denominan como la corona del arte mexicano popular, ya que pues es muy popular en todo el mundo, y sobre todo porque tenemos mucha artesanía con esta técnica. Regresamos en un momento en Arte para... Material eléctrico y de plomería, Marcari. Le ofrece las mejores marcas a los mejores precios, atención y calidad. Cable, lámparas solares, iluminación con LED con garantía de 1 año. Material de plomería, tubo PVC, tubo plus, tinaco, llaves, pegamento, conexiones, empaques, mangueras y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en calle 5 Poniente número 100, Colonia Centro, frente al Hotel Colonial en Tepeaca, Puebla. Te esperamos. Don Panzón Contento te ofrece
cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. Choferes y Transportes Unidos. Somos una empresa de subcontratación individual. Ofrecemos servicios a pequeñas y medianas empresas en recursos humanos, contratación, capacitación y entrenamiento de todos sus empleados. Además, te asesoramos para que cotices ante el IMSS. Estamos ubicados en 4 Poniente número 1302, Colonia Centro, San Juan Calvario, en San Pedro Cholula. O comunícate con nosotros a los teléfonos 222-325-9605, 222-773-2205 o al 22-12-13-81-52. Te esperamos. Doctora Blanca Ávila Juárez, servicio médico dental para toda tu familia. Y doctor Álvaro Bernardo Ávila Juárez, médico general en parto y cesáreas. Visítanos en la calle 9 Oriente, barrio del Santuario, en Tepeaca, Puebla. Y en Benito Juárez, calle 2 Poniente y 5 Norte. Atendemos de 8 de la mañana a 10 de la noche. No olvides, te esperamos. Escuchas radiotepeaca.com. Comité Ejecutivo Nacional, Unión Regional de Transportistas de Servicio Público Federal y Estatal, Servicio Público de Taxis, Tabiqueros y sus derivados, pirotecnia, grupos musicales y orquestas, artesanías, profesionistas y comerciantes. Para mayor información, comunícate con nosotros al número 2221-52-3456 o visítanos en calle 4 Poniente, número 1302, San Pedro Cholula. Te esperamos. Perfumería Aruma. Te ofrece perfumes para dama y caballero, gran surtido, precios de mayoreo y menudeo. Únete a nosotros y emprende tu negocio. Informes al 2225-77-4126 o en calle 5 Oriente, número 100. Te esperamos. Arquitecto Jesús García, especialista en desarrollar proyectos de diseño e infraestructura y arquitectura. Visítanos en Rafael Cortés Poniente, número 703, en Tecali de Herrera, y contáctanos al 2225-31-1358. Mares Viajes. Te ofrece los servicios y asesorías para el trámite de visa americana y pasaporte. Viajes a Cancún, Acapulco, Ixtapa, Nueva York, Chicago y más destinos. Informes al 2225-77-4126 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. Si hiciste tu examen en preparatoria BUAP pero no fuiste aceptado, no te preocupes. Tenemos un lugar para ti y en el próximo año podrás tramitar tu ingreso a segundo año. Ingresa a la Escuela Preparatoria Francisco Javier Clavijero, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudia con nosotros y continúa tu proyecto de vida. Contamos con certificado de becas del programa Prospera con validación para segundo y tercer año. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. 32 años de experiencia hacen la diferencia. Inscripciones abiertas al primer año sin examen de admisión. Estamos ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, a una cuadra del centro de San Hipólito Xochitenango. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 2232-75-0660. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. Tercera Orden Café, restaurante con un enfoque artesanal, gastronómico, turístico y cultural, donde te ofrecemos desayunos, comidas, cenas, cafés y postres con un toque tradicional. Nuestros productos son elaborados de forma artesanal para hacer que nuestros platillos y bebidas alimenten tu espíritu mexicano. Relájate con nuestros juegos leyendo un libro. Tercera Orden Café te espera. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencias y servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-25-5648. Te esperamos.
¿Estás buscando comer algo delicioso? Pues no busques más. Mariscos San Rafael te ofrece servicio a la carta con una gran variedad de platillos. Sábados y domingos nuestro gran buffet de mariscos. Visítanos en calle Zacatecas número 3, San Hipólito Xochitenango, Tepeaca, Puebla. Escuchas radiotepeaca.com. Corporativo Jurídico, Cabildo y Abogados, especialistas en Derecho Penal, Civil y Amparo. Estamos ubicados en calle 2 Poniente número 112, Tepeaca, o visítanos en Cuarto Retorno, Osa Menor número 2, local 29A, Ciudad Judicial, Edificio Atrium, San Andrés Cholula, Puebla. Contáctanos al 01 2232 75 0420 o al 2231 03 43 41 y 2231-00-91-36. Corporativo, Jurídico, Cabildo y Abogados. Cansado de comer siempre lo mismo. Bueno, ya estamos de vuelta en Arte para Todos. Quiero recordarles sobre todo que no olviden descargar nuestra aplicación en Google Play. La encuentran como Radio Tepeaca, es totalmente gratis y fácil de instalar. Y también que sigan nuestra página de Facebook como Radio Tepeaca, por supuesto, para que estén enterados de todas las noticias que acontecen en el día a día, y que Radio Tepeaca, por supuesto, pues les lleva todo el tiempo en el momento. Así que bueno, vamos a continuar pues con este tema tan interesante que es la cartonería. Y pues bueno, la cartonería, como hace rato comentaba, pues en sus inicios, cuando comenté que se usaba en la quema de Judas, pues se usó siempre en sus inicios como una cuestión simplemente simbólica, es decir, pues se creaba cartonería pues para que fuera efímera, simplemente para una festividad, y que después pues ya no tenía pues ninguna relevancia volverla a utilizar. Después también otra festividad que hace que la cartonería pues empiece a destacar pues fue la creación de piñatas, sobre todo para la época navideña y celebraciones igual en iglesias y inclusive celebraciones en familia y demás. Pues se sustituye pues lo que antes era pues las piñatas de 7 picos y con ollas de barro, que a lo mejor a alguien inclusive le ha pasado que le tenía miedo a romper esas piñatas porque pues eran muy pesadas, salían volando pedazos, te podías pegar y demás, y pues se sustituyen, y ahí es donde vuelve a entrar un poco pues la familia Linares, porque don Francisco Linares pues después de que pasa los sucesos que comenté, donde pues hubo una explosión, la gente ya no confiaba en la quema de Judas, muchos ya inclusive la habían prohibido, pues llega una decadencia económica para la familia Linares y pues empieza a subsistir de crear piñatas y algunos encargos de alebrijes, pero sobre todo se empieza a popularizar pues la piñata de cartón, de cartonería, y actualmente pues es la que más encuentra uno en el mercado y la que más puede hacer cualquier persona, sobre todo. Inclusive pues en las escuelas se optó por empezar a enseñarle a las personas actividades con niños y demás, donde pues por supuesto la cartonería era una manera fácil, rápida e inclusive de bajo costo para pues realizar pues piñatas y cartonería. Otro personaje muy importante, como lo estaba comentando hace un rato, pues fue Sotero Lemus, que sobre todo pues mucha de su obra está dedicada pues a crear catrinas para Día de Muertos. Él pone un poquito en auge también, sobre todo en Celaya, pues toda esta vendimia de artesanías de catrinas en diferentes formatos, desde formatos pequeñísimos de 5 centímetros hasta 1 metro, 2 metros, donde la gente pues adquiere bastante artesanía en Celaya, y que después en diferentes partes de México pues se ha ido popularizando también que haya catrinas a la venta de cartonería y de inclusive pues técnicas mixtas combinadas con cartonería, porque ya actualmente pues hay catrinas recubiertas con pastas, es cartonería pero van recubiertas con pastas o recubiertas con resinas, lo cual pues es una técnica ya mixta, pero que ha ido poco a poco evolucionando. Y de esa misma evolución quiero comentar de unos artistas que han llevado la cartonería pues a un nivel bastante interesante
y que poco a poco han ido destacando. Y pues estos artistas se hacen llamar Ilumiteatro Colorícuaro, lo cual pues han creado a base de la cartonería una técnica nueva, la verdad bastante vistosa, en la cual crean con papeles un poco más translúcidos, transparentes por así decirlo, figuras en un tamaño que va desde los 2 metros hasta 5, 6, crean figuras que son translúcidas y tienen con circuitos LED, que al prenderse y pues en la oscuridad pues se ven bastante padres. Ahorita en las imágenes que están pasando a producción podrán ver por ahí un caballo que se ve todo luminoso, pues esa es una de las creaciones de estos artistas de Ilumiteatro Colorícuaro, donde recrean más bien diferentes historias y obras de teatro a través de alebrijes y figuras monumentales, pues con circuito LED, que la verdad es muy impresionante cuando uno las ve en vivo. Se ven muy bonitas y es una de las evoluciones que ha tenido pues esta técnica de la cartonería. Para quien pues quiera indagar un poco de esta técnica pues muy novedosa actualmente, que es usar circuitos LED en cartonería, pues pueden buscarlos así en Facebook como Colorícuaro, y pues podrán ver muchos videos de todo lo que estos artistas ya actuales están realizando. Se vienen invenciones y evoluciones dentro de la misma técnica que es la cartonería. Otros artistas han evolucionado la misma cartonería y han realizado también ya pues cartonería mezclada con algunas resinas, y igual usan pues algunos efectos muy interesantes para que la cartonería tenga un acabado un poco diferente a la cartonería clásica. Por supuesto, la cartonería clásica pues todos lo vemos, se siente la textura un poco rugosa, un poco, pues se siente que es papel, se siente que es cartón. Y ya en algunas técnicas más actuales pues se ha ido poco a poco usando algunas pastas hechas ya a partir de residuos de papel, y ya se empieza a eliminar pues todos los residuos que antes quedaban de más, y se ha ido perfeccionando. Voy a volver a retomar un poco la historia de la familia Linares, porque la verdad es bastante amplio su historia y su aportación pues dentro de pues la cartonería mexicana. Y pues desde el papá, los nietos y demás pues han trabajado esta bonita artesanía que es la cartonería, y pues ha ido poco a poco dejando toda una escuela, sobre todo en el Estado de México, donde en el Museo de Arte Popular en México pues podemos encontrar grandes obras de la familia Linares, y que después los alebrijes tuvieron una evolución cuando llegan a Oaxaca, porque los artistas oaxaqueños, por su misma cosmovisión que tenían, por su misma cultura y demás, le dan un poquito de cambio a los alebrijes y los hacen un poco más complejos, por así decirlo. Si alguna persona llega a buscar en internet pues los alebrijes que empezó a fabricar primero Pedro Linares, pues eran alebrijes vamos a decirlo muy coloridos, bonitos, pero después con la cosmovisión de los artistas oaxaqueños sobre todo, les dan un giro totalmente a los alebrijes y le empiezan a hacer detalles muy interesantes, líneas, símbolos por todo el cuerpo del alebrije. Empiezan a meter detalles pues muy interesantes, los cuales le dan una textura y detalle que pues actualmente los alebrijes ya lo tienen impregnado, y que retoman por supuesto la escuela de Pedro Linares, pero que le dan un cambio totalmente muy drástico en cuanto a la definición y detalle dentro del mismo alebrije, y que pues son los alebrijes que actualmente conocemos, esos alebrijes que tienen muchísimo trazo, muchísimas pinceladas, muchísimo color, sobre todo colores muy fuertes, ya muy neones, colores muy resaltantes, y que los detalles siempre van en blanco o negro o a veces hasta en azul,
y que inclusive en algunos casos algunos alebrijes y algunos artistas inclusive con símbolos han contado historias con simbología prehispánica o simbología de la tierra de Oaxaca, contando pues historias en los alebrijes, y que bueno, actualmente en Oaxaca pues ya casi los alebrijes no son de cartonería, se ha ido poco a poco eliminando la cartonería en Oaxaca y ya los alebrijes pues son prácticamente hechos de madera o resina, por la misma pues cuestión de exportar a otros lugares y que requieren pues a veces materiales más resistentes que la cartonería, pues se ha ido dejando en los alebrijes de utilizar la cartonería. Ya casi no se ve en la artesanía de alebrije pues alebrijes totalmente hechos de cartonería, se ven ya pues resinas y sobre todo madera tallada y recubierta con algunas barnices o decoraciones policromadas, pues ha ido poco a poco erradicando eso. Otra de las cuestiones de la cartonería es que no solo también se usa para artesanía. Muchos han poco a poco desarrollado la cartonería como apoyo inclusive en algunas industrias. La industria gastronómica también la ha llegado a utilizar, la industria inmobiliaria. Han empezado a desarrollarse a partir de la cartonería diferentes vertientes en diferentes ramas que no siempre tienen que ver con arte, como es el caso de la inmobiliaria. Se han empezado ya a crear muebles a partir de cartón, y por ahí en internet uno puede buscar, hay diseños muy bonitos de muebles a partir de cartón, se recubren, se diseñan bien, se ven muy bonitos, hay mesas, sillas, inclusive se empiezan a desarrollar poco a poco utensilios hechos a base de cartonería, obviamente con un proceso muy diferente al que se utiliza en la cartonería artesanal para crear artesanía, pero se ha ido desarrollando bastantes vertientes de la cartonería. Inclusive la cartonería también ha servido de apoyo en algunas construcciones, en la ingeniería y sobre todo en el diseño de diferentes cosas, desde la automotriz hasta la construcción de casas, edificios. A veces se han requerido utilizar la cartonería para algunos modelos previos de paredes, para algunos previos en diseños de puertas o en diferentes cuestiones, y la cartonería poco a poco pues se ha ido metiendo en diferentes puntos de la vida, inclusive pues en la vida del ser humano ha ido poco a poco evolucionando, y poniendo un poco en contexto todo lo que es la cartonería en la actualidad, pues ya inclusive está siendo pues retomada para generar inclusive pues residuos nuevos para fabricar pues utensilios, ahora que pues empieza a dar un poco más importancia al reciclaje para contaminar pues de la menor manera posible. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando un poco sobre esto que es la cartonería. En un momento. Si hiciste tu examen en preparatoria BUAP pero no fuiste aceptado, no te preocupes. Tenemos un lugar para ti y en el próximo año podrás tramitar tu ingreso a segundo año. Ingresa a la Escuela Preparatoria Francisco Javier Clavijero, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudia con nosotros y continúa tu proyecto de vida. Contamos con certificado de becas del programa Prospera con validación para segundo y tercer año. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. 32 años de experiencia hacen la diferencia. Inscripciones abiertas al primer año sin examen de admisión. Estamos ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, a una cuadra del centro de San Hipólito Xochitenango. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 2232 75 0660. Preparatoria Francisco Javier Clavijero.
Tercera Orden Café, restaurante con un enfoque artesanal, gastronómico, turístico y cultural, donde te ofrecemos desayunos, comidas, cenas, cafés y postres con un toque tradicional. Nuestros productos son elaborados de forma artesanal para hacer que nuestros platillos y bebidas alimenten tu espíritu mexicano. Relájate con nuestros juegos leyendo un libro. Tercera Orden Café te espera. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-25-5648. Te esperamos. ¿Estás buscando comer algo delicioso? Pues no busques más. Mariscos San Rafael te ofrece servicio a la carta con una gran variedad de platillos. Sábados y domingos nuestro gran buffet de mariscos. Visítanos en calle Zacatecas número 3, San Hipólito Xochitenango, Tepeaca, Puebla. Escuchas radiotepeaca.com. Corporativo Jurídico, Cabildo y Abogados, especialistas en Derecho Penal, Civil y Amparo. Estamos ubicados en calle 2 Poniente número 112, Tepeaca, o visítanos en Cuarto Retorno, Osa Menor número 2, local 29A, Ciudad Judicial, Edificio Atrium, San Andrés Cholula, Puebla. Contáctanos al 01-2232-75-0420 o al 2231-03-4341 y 2231-00-9136. Corporativo, Jurídico, Cabildo y Abogados. ¿Cansado de comer siempre lo mismo? ¿Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón, número 317, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, y próximamente en nuestra nueva sucursal, Wings ABCG, en calle Nuevo Oriente, número 103. O comunícate con nosotros a los teléfonos 2232-750568 o al 2232-753216. Ramírez y Asociados, opciones empresariales, te ofrece servicios de contabilidad general, asesoría fiscal, actualización de contabilidad y gestorías de créditos. Para personas físicas y morales, comunícate con nosotros al 2223 80 43 63. Viveros San Fernando. Ya estamos de vuelta en Arte para Todos, y para cerrar y terminar hablando un poco ya de este tema que son las artesanías en cartonería, vamos a hablar de lo que son las mojigangas y las catrinas. Y pues bueno, las mojigangas tal vez pues en lo que es nuestra región no son tan conocidas, pero las mojigangas son una especie de exageración y teatro tipo carnavalesco, donde se generan pues cartonerías, sobre todo a gran formato, pues representando algún personaje. Por ejemplo, en algunas partes como lo es Oaxaca, Zacualpan, inclusive Veracruz, Guanajuato, sobre todo en San Miguel de Allende, está mucho la tradición de que cuando pues una pareja está a punto de casarse, un día antes de que sea la boda, antes de que se casen, pues se realiza un recorrido tipo festival, tipo carnavalesco, pues donde se unen familiares, amigos, inclusive la gente que pues anda por ahí, inclusive se puede integrar, y pues se generan dos figuras monumentales de novios, donde pues empiezan a recorrer las calles con música, bailando las personas, y pues se van en las principales calles o donde pues lo decida la pareja, hacen un recorrido, se hace la representación mediante la cartonería y las mojigangas en un formato pues grande para que se vea pues bonito y pues sea una especie de anunciación de pues lo que va a acontecer al siguiente día. En ocasiones a veces solo son pues los novios en representación a través de las mojigangas, o a veces inclusive los novios y algunos otros personajes incluidos como los diablitos, Quijotes, mujeres vestidas con vestimenta típica del lugar,
y pues se va así realizando todo un festival por diferentes calles y puntos. Y también a veces se realizan por ejemplo en San Miguel de Allende, en algunas fechas del año se realizan festivales donde personas se inscriben y pues crean sus mojigangas de todo tipo con diferentes temáticas que van desde, pues, por ejemplo, cosas muy populares, chuscas, como lo puede ser, por ejemplo, el Chapulín Colorado, algún personaje famoso, pues a lo mejor inclusive hasta personajes de caricaturas y demás, y otros más conservadores y clásicos, como lo pueden ser pues algunos santos, representaciones simplemente del bien y el mal, como lo puede ser un ángel, puede ser un diablo, y inclusive personas simplemente vestidas con el vestuario típico pues de algún estado o de algún lugar, y desfilan por todo San Miguel de Allende exponiendo pues esta artesanía, que es otra de las vertientes que nacen de la cartonería, otra adaptación. Pues las mojigangas es una adaptación más de que la cartonería pues ha ido poco a poco evolucionando dentro de su misma, pues vamos a llamar evolución, de su misma evolución de pues generar otro tipo de cartonería diferente, que pues la mojiganga es una mezcla de confección de un traje gigante donde una persona se mete a ese traje, la cabeza y los brazos pues van realizados de cartonería y lleva una estructura con arnés donde pues la persona que se introduzca dentro de la mojiganga, valga la redundancia, pues se va a volver la mojiganga, la va a controlar y la va a poder bailar, caminar o de acuerdo a pues lo que se requiera, la va a poder ir utilizando. Y de preferencia pues siempre la mojiganga es diseñada con tela para pues esconder al personaje o la persona que la vaya a pues manejar, y por dentro pues pueda ir viendo hacia dónde va. Otras mojigangas a veces solo son la cabeza con el arnés, aunque en mi opinión no se ven tan bien como las mojigangas que son de traje completo, donde la persona pues no se llega a ver. Y parte de esto también es un poco parecido a lo que los amigos de Colorícuaro pues han estado haciendo. Las criaturas con circuito LED que han estado creando y que se ven bastante bonitas son más o menos siguiendo pues no exactamente el diseño, pero sí siguiendo el mismo concepto de utilizar arnés, utilizar una estructura, un esqueleto en el cual pues la persona pues pueda manipular pues a la figura que se esté usando. En el caso de Colorícuaro pues han creado diferentes personajes, desde peces, catrinas, renacuajos, alebrijes. Entonces pues la persona va a poder manipular pues esta figura con el arnés y pues el esqueleto que tienen. Los amigos de Colorícuaro pues han desarrollado ya pues una ingeniería más sofisticada, usando arneses más especializados que los que usa una mojiganga, ya que la mojiganga siempre casi su esqueleto es hecho de madera, sobre todo para que no le pese a la persona que lo está utilizando. Tiene que ser de madera pues un tanto ligera, y pues el arnés es simplemente para que no se le vaya a caer a la persona. Y los amigos de Colorícuaro pues han ya perfeccionado esta pues técnica rutinaria y antigua y llevarla a un punto en el que ya se usa un poco de estructura de acero, aluminio y pues unos arnés más sofisticados, ya que pues tienen que a veces armarlas de una manera más rápida y desmontarlas más rápido, y pues han dado esa evolución. Otra evolución que ha venido dando es que en las catrinas, todo el mundo conoce la catrina, todo el mundo la ha visto, sobre todo en cartonería, todo el mundo le ha tocado alguna vez en la escuela, pues con los compañeros o amigos realizar una catrina, o a veces compramos catrinas para la decoración de un hogar o de alguna ofrenda. Las catrinas en la actualidad me han sorprendido mucho. Voy a nombrar a un personaje que
no he podido descargar sus fotos o videos para que los puedan ver, pero lo pueden buscar en Instagram o Facebook o inclusive en Google para que conozcan un poco de lo que hace. Se llama Fermín La Calaca. Fermín La Calaca pues es un artista que no se sabe su identidad, es desconocido. ¿Por qué es desconocido? Porque usa un traje de Catrina todo el tiempo, tiene una máscara de Catrina que él mismo diseñó y siempre anda vestido de Catrina. Es un artista plástico, hace pinturas y todo lo que un artista plástico hace, y se volvió famoso a través del Festival de Día de Muertos en la Ciudad de México, al aparecer y ser quien lleva pues la bandera al principio del desfile de Día de Muertos. Cuando comienza el desfile, alguien lleva la bandera de México al comenzar el desfile, y pues es más ni nada menos que Fermín La Calaca. Este artista evolucionó un poco también la cartonería, porque él ya pues su traje, o de lo poco que podemos saber de Fermín La Calaca, es que pues su traje está diseñado a través de la cartonería, pero con inclusiones ya pues de lo que son circuitos electrónicos para movimiento facial en sus máscaras y pues su mano y todo lo que es su traje. Es algo así como los cosplay que hacen de Iron Man y pues de ese tipo de cosplays, pero en una versión de Catrina. Quien pueda buscarlo y verlo pues es fascinante. Su traje está muy interesante, inclusive ya pues sale en videoclips, sale en diferentes cosas que tengan que ver con Catrinas, Día de Muertos, o inclusive cuestiones más prehispánicas o de la muerte. Este personaje, Fermín La Calaca, pues sale en diferentes videoclips y todo lo que tenga que ver relacionado a Día de Muertos, porque ha hecho un boom dentro de la evolución igual pues de la creación de Catrinas. Él también ha ayudado y de repente por ahí ha participado en el diseño de algunas cuestiones con movimiento, y es todo un maestro en la ejecución de la cartonería, que actualmente se conoce como cartonería con movimiento, en la cual pues ya es como que lo más el punto más alto que ha llegado dentro de la cartonería, utilizar la cartonería pero apoyarse en los circuitos electrónicos y digitales para tanto darle movimiento a una pieza, efectos de sonido, efectos de luz, y hacerla muchísimo más vistosa. Este personaje ha incursionado ya en el extranjero, sobre todo porque lo único que se sabe es que tiene la doble nacionalidad. No se sabe su nombre, solo que es Fermín La Calaca, y ya a veces lo puede ver la gente en diferentes partes de los Estados Unidos exponiendo sus obras, exponiendo también pues lo que es él, un traje, un personaje en el cual pues mucha gente, sobre todo en los Estados Unidos, pues tanto los mexicanos se han identificado pues con su patria al ver pues una Catrina andante que puede abrir su boca y que tiene todas las facciones en el rostro muy interesantes a través de los circuitos electrónicos. Y de otra parte donde pues el público internacional pues lo ha visto de una manera muy icónica, representando pues tanto la artesanía mexicana, tanto como el folclore y el Día de Muertos al mismo tiempo también. Es un personaje que, si alguien puede buscarlo para ver más, les recomiendo que lo hagan. Es muy interesante. Y pues bueno, para concluir, vamos a hablar de lo que va poco a poco sucediendo dentro de nuestra región. Nuestra región casi no tiene mucha muestra del arte que es la cartonería, a veces desgraciadamente, porque pues no a todos los gobiernos les interesa. Esa es la realidad, de que haya exponentes dentro de la región que puedan pues hacer este tipo de muestras artesanales y artísticas en plazas públicas, por ejemplo. Pero poco a poco se va manifestando a través de algunas personas e individuos que pues siempre hacen la diferencia. En este caso, por ejemplo, la Calenda en Tecamachalco, que han retomado un poco lo de las mojigangas, pero en su versión de Día de Muertos, pues han ido poco a poco dando un poquito de muestra de este arte,
en Acatzingo, de donde es su servidor también. Por ahí algunos artistas como son su servidor, otro artista que se llama Víctor, entre otros. Pues de repente igual hemos alzado la voz y expuesto sobre todo en el barrio de San Gabriel, que por ahí si está escuchando alguien de Acatzingo, en el barrio de San Gabriel pues ya se ha estado exponiendo desde el año pasado pues toda esta expresión de mojigangas, de catrinas monumentales, de catrinas en formato pequeño, y que inclusive algunas catrinas con circuitos de luz, y que probablemente poco a poco se vaya desarrollando y se vaya haciendo más grande esto. En Tepeaca pues no he visto este tipo de expresiones, pero yo sé que por ahí hay gente que hace este tipo de cosas, y que ojalá en un futuro no muy lejano pues alguien se anime, y sobre todo que autoridades y gente pues dé la oportunidad. Pero sobre todo pues este tipo de artesanía y tipo de arte pues es un arte que no es un arte como otros que sea a fuerza que alguien lo tenga que ejecutar de manera profesional, por así decirlo. Yo igual quisiera invitar al público a que de vez en cuando, pues cuando andan aburridos, cuando andan medio estresados o simplemente con ganas de hacer algo nuevo, pues la cartonería es una de las técnicas más simples para pues crear una artesanía con los niños, con la familia, inclusive para pues liberar un poco de tensión o estrés. Uno puede entrar a internet, hay varias técnicas para emplear cartonería, desde la cartonería clásica con periódico, engrudo, desde otro tipo de técnica como es generar la pasta de papel. Otro tipo de técnica igual es generar capas con resina. Otro tipo igual usar malla de cielo, un poco de resistol. Técnicas ya mixtas como lo es utilizar papel o periódico, un poco de resina, plastilina epóxica. Entonces hay diferentes técnicas para realizar lo que es la cartonería. Yo invito al público a que en algún momento de su vida, ya sea para un trabajo escolar, ya sea para divertirse, para alguna decoración del hogar, pues requieran o recurran más bien a adentrarse un poquito a la cartonería y realizar alguna artesanía que inclusive puede ser decorativa. Ya inclusive si alguien recuerda, por ejemplo, aquel programa de Disney, Art Attack, se basaba en la cartonería. Casi todo lo que hacían era cartonería, era reutilizar y generar piezas, sobre todo decorativas, para el hogar o para alguna utilidad, pero siempre utilizando la cartonería. Pues se puede hacer de todo, desde un frutero, desde un marco, desde una mesa, una silla, desde un librero. Se puede generar inclusive para trabajos escolares, luego cosas que nos piden, maquetas hechas a través de cartonería. Cualquier tipo de trabajo, la cartonería es una solución económica, divertida, viable, y que realmente cualquier persona que quiera la puede hacer. No se necesita ser ningún experto en este tema, no se necesita ser artista, no se necesita hacer nada más que tener pues un poco de curiosidad, ganas, y pues querer adentrarse a realizar pues una artesanía bastante útil o simplemente decorativa. Espero las personas que nos hayan acompañado hayan pues disfrutado y aprendido un poco pues de este tema que es la cartonería, sobre todo la cartonería mexicana, la artesanía mexicana y un poco de su historia. Quiero recordarles que no se olviden de ver las transmisiones que Radio Tepeaca les está trayendo todo el día, y sobre todo las noticias más importantes, y que nos sigan siempre a través de la página de Facebook como Radio Tepeaca. Yo soy Samuel Medrano, les agradezco por esta emisión y estarnos acompañando en este programa. Los veo hasta la próxima. Muchas gracias.